Muy buenas noches, presento mi cordial saludo a la directora del curso Derecho Penal Especial, Viviana Caicedo Rey, a mis compañeros de grupo. En el día de hoy pues vamos a realizar este video que tiene que ver con la temática que estamos adelantando en la fase 2 de reconocimiento. Vamos a hacer un análisis de dos tipos de delitos que están consignados dentro de nuestro Código Penal colombiano. En el primero pues vamos a ver delitos que atentan contra la vida y contra la integridad personal. En mi caso escogí el delito del homicidio. Y por otra parte pues vamos a hablar de delitos contra la libertad individual. En este caso de análisis escogí hablar sobre el secuestro. El caso como tal, planteado dentro de esta guía de aprendizaje de la fase 2, digamos que nos presenta los siguientes hechos. Juan Martínez es un empresario destacado que fue secuestrado por un grupo criminal con la finalidad de obtener un dinero por su liberación. El secuestro se realizó en su domicilio, donde un grupo armado pues lo sometió y se lo llevó hacia un sitio rural alejado, donde pasados unos días en cautiverio, el grupo armado se comunicó con la familia del secuestrado para solicitar el respectivo pago de la extorsión para poder obtener la liberación del señor Juan Martínez. Con la amenaza, lógicamente, de que si no se llegaban a presentar el pago de estas obligaciones o estas exigencias que hacía el grupo armado, iban a atentar contra su vida. Entonces, ese es como digamos, la primera parte de lo que sucedió con el señor Juan Martínez. Sin embargo, uno de los miembros del grupo armado que lo secuestró, llamado Manuel Gómez, decidió asesinar a la víctima con un balazo en la cabeza por temor a ser capturado, ya que se encontraban actuando, digamos, de manera individual con algunos de los compañeros de su grupo, y este decidió de manera arbitraria, digámoslo así, disparar al señor Juan Martínez, ocasionándole la muerte inmediata. Aquí pues nosotros ya vemos que hay dos afectaciones. En la primera hablamos del delito que está tipificado en el artículo 103 del Código Penal colombiano, que es el delito del homicidio, y en este caso un homicidio culposo. Pues tenemos en cuenta, o hay que partir del principio de que existió una intención de asesinar al señor Juan Martínez. Además, pues digamos que tiene un agravante este delito, porque ese asesinato no fue ni en defensa propia ni mucho menos, sino que fue llevado en una situación de sometimiento de la víctima, en este caso pues el secuestro. Entonces, como digamos al hecho de haberse presentado este homicidio dentro de su secuestro, pues es una causal o un agravante que digamos perjudica más esta situación. Y también hablamos de el delito contra la libertad individual, que está tipificado en el artículo 169 del Código Penal colombiano, y es cuando se priva a una persona de su libertad con el propósito de obtener algún provecho a cambio de su liberación. Es la definición que se da del secuestro. En este caso aplica correctamente, ya que este grupo armado, bajo, digamos, sus directrices, decide secuestrar al señor Juan Martínez de manera que puedan obtener una compensación económica por su liberación. Existen pues un concurso de conductas punibles, en este caso heterogéneo sucesivo, ya que existen dos delitos que fueron cometidos de manera sucesiva. Por una parte pues tenemos el delito del secuestro, porque la persona fue raptada bajo su, digamos, sin ningún tipo de piedad, por así decirlo, y fue sacada desde su domicilio y llevada a una zona rural sin su consentimiento. Entonces esta privación de la libertad es un delito que dio también, digamos, o fue previo a la segunda conducta en este caso, que es el homicidio. Digamos que por el contexto de la situación, en lo que se hablaba era que por temor a la captura, el señor Manuel Gómez toma la arbitraria decisión, sin consultar a sus compañeros de grupo, sin consultar a las personas con las que estaba adelantando esta conducta, decide pues asesinar al señor Juan Martínez. De ahí se deriva entonces el segundo delito, por lo que hablamos de un concurso heterogéneo sucesivo. Vamos a hacer un análisis de los elementos estructurales de tipo subjetivo y objetivo de los delitos.
Primero vamos a hablar del homicidio, pues tenemos un elemento objetivo que es la conducta como tal, pues la acción concreta de, en este caso, asesinar a la víctima. En el caso del señor Manuel Gómez, quien decide arbitrariamente disparar y provocar la muerte inmediata de Juan Martínez. El resultado, como parte de estos elementos objetivos, pues la muerte de la víctima. El nexo causal, pues la relación entre la conducta, digamos, el disparo en la cabeza que pues termina con la vida de Juan y el nexo, digamos, causal entre el nexo causal es claro, ya que la muerte pues fue una consecuencia directa de la acción que toma Miguel de manera arbitraria de asesinar al señor Juan. El sujeto activo en este caso pues es Manuel Gómez, que es la persona que comete el delito. El sujeto pasivo, el señor Juan Martínez, que es la víctima que sufrió la muerte. El elemento subjetivo en este caso pues es el dolo, ya que Manuel Gómez pues tenía una preintención al momento de secuestrar a la persona, por un lado, pero para este caso del homicidio pues decidió, digamos, aún sabiendo que esta persona estaba en cautiverio e indefensa, asesinarlo con tal de no hacerse responsable en el caso de que éste fuese capturado y la persona, en este caso la víctima Juan Martínez, pues fuera liberado por las autoridades que lo estaban buscando. Entonces, digamos que existe también una motivación del señor Manuel Gómez de cometer este homicidio, pues para no responder, digamos, al momento de ser capturado. Por ese temor, pues toma la decisión de acabar con la vida del señor Juan Martínez. Cuando vamos a hablar del segundo delito, vamos a hacer este análisis también. Encontramos pues unos elementos objetivos, la conducta en este caso, pues la privación de la libertad. El grupo armado entró al domicilio del señor Juan Martínez y sin su consentimiento lo sometió y lo trasladó a una zona rural, dejándolo cautivo. La finalidad también se puede analizar como una conducta o un elemento objetivo. En este caso, la finalidad del grupo armado que secuestró al señor Juan pues era obtener una compensación económica a cambio de su liberación. Entonces, esta exigencia, digamos que hace que sea, digamos, un elemento extorsivo, ¿sí? Una conducta que puede llevar a constituirse como un elemento el extorsivo en este caso. El sujeto activo en este caso pues sería el grupo armado, ya que el secuestro lo realizaron entre varias personas que digamos, se introdujeron de manera violenta en el domicilio de esta persona, Juan Martínez, y pues lo secuestraron. El sujeto pasivo nuevamente, el señor Juan Martínez, comerciante, el cual pues fue privado de su libertad. El dolo como elemento subjetivo. Entonces, el dolo como elemento subjetivo porque hay una clara intención de ese grupo armado de secuestrar al señor Juan Martínez para obtener una compensación económica a cambio de su liberación. Y una motivación. La motivación como tal para este caso podemos hablar del interés económico. Volvemos, digamos que hay como una relación estrecha entre el dolo y esa motivación debido a que el grupo armado esperaba recibir un dinero a cambio de su liberación. Y en el caso pues que no se llevara a cabo, a acabar con su vida, que era digamos como la motivación en cierto modo que se le daba a la familia de poder cumplir con sus demandas. Pues también existe un concurso heterogéneo sucesivo, claramente, porque un delito, o digamos que aunque fueron distintos y en diferentes momentos, el secuestro extorsivo llevó al asesinato posterior, a un homicidio doloso. Entonces, sí existe un concurso heterogéneo sucesivo. Para este caso, las conductas sucesivas pues fueron, por una parte, el delito del secuestro, que fue el primer delito que sucedió, y luego el homicidio, y están directamente vinculadas ya que el homicidio fue una consecuencia del secuestro a raíz de, digamos, la actuación violenta del señor Manuel Gómez, en este caso por protegerse, entre comillas, de no ser arrestado y tener que responder por el secuestro del señor Juan, decidió de manera arbitraria acabar con su vida. Continuando pues con este análisis del caso, pues digamos que hay un elemento subjetivo en ambas conductas también, que es el dolo, pues porque hay, digamos, una intención, primeramente, de secuestrar al señor con el fin de obtener un beneficio económico a cambio de su liberación por parte del grupo armado. Y posteriormente al momento del homicidio, el señor Manuel Gómez pues toma esa decisión para evitar responder tal vez por su, digamos, actuación frente al secuestro de esta persona, Juan Martínez.
Los agravantes, digamos que en cuanto al homicidio doloso, pues está claro de que, digamos, este tipo de conductas como el homicidio, cuando se realizan, digamos, no por defensa propia, cuando no hay de pronto alguna motivación extra, sino que lo hacemos en el marco o se realiza, por ejemplo, en este caso, en el marco de un secuestro extorsivo, pues es un agravante, ya que la persona está totalmente sometida a la voluntad de sus secuestradores. No es capaz de defenderse y esto hace que, pues, que exista un agravante respecto al homicidio. Y pues por la parte del secuestro extorsivo, digamos que esto, como la víctima muere en el momento en el que está secuestrada, ahí existe un agravante, porque a raíz de ese secuestro se derivó el homicidio de la persona, se derivó la pérdida de la vida del señor Juan Martínez, entonces ahí hay un agravante. En este caso, pues digamos los atenuantes, podríamos considerar la colaboración de los demás grupos, de los demás integrantes del grupo eh, armado al momento en el que Juan Martínez fue asesinado a manos de Manuel Gómez, pues digamos que podrían ellos colaborar con la justicia, entregar información relevante que permitiera esclarecer por lo menos los hechos en los cuales pues se cometió el homicidio. En este caso, pues como los delitos son diferentes, secuestro extorsivo y homicidio doloso están interrelacionados en un concurso heterogéneo sucesivo, como ya lo habíamos mencionado, y pues esto hace que haya un agravante, como ya lo mencionábamos también, por lo que las penas para los responsables deberían ser más severas, teniendo en cuenta que, digamos, la situación por la cual se presentó, por un lado el secuestro y posteriormente el homicidio, hace que haya una responsabilidad pues mucho más fuerte sobre los responsables de estos hechos delictivos. Entonces, este es el análisis que hacemos de este caso, en el cual pues nosotros hacemos digamos que un desglose de los hechos a partir de las características que tienen las diferentes conductas. En este caso pues evaluamos un delito que atenta contra la integridad y otro que atenta contra las libertades individuales. Por un lado, pues el delito del homicidio, el cual pues lo encontramos o ya sabemos que está en el Código Penal en el artículo 103, y por otro lado el secuestro, que se encuentra también digamos que documentado en el Código Penal en el artículo 169. Entonces muchísimas gracias a todos los compañeros, a nuestra directora de curso Viviana Caicedo Rey y a todas las personas que puedan ver este video.